Durante años se creyó que la vida de Ernesto Alonso era un relato de éxito en la televisión mexicana, un cuento de gloria y fama. Sin embargo, hay otra lectura que sugiere que detrás de esa fachada se escondían secretos oscuros y relaciones peligrosas. ¿Cómo es posible que un hombre que hizo vibrar a millones con sus telenovelas se encontrara en medio de un torbellino de amores, traiciones y tragedias? Las versiones oficiales, que hablan de su muerte por insuficiencia respiratoria, no logran explicar el enigma que rodea a sus amantes, quienes, según rumores, fallecieron de SIDA. A lo largo de este reportaje, desentrañaremos las decisiones que forjaron su vida y las consecuencias que aún reverberan en el medio artístico. ¿Qué secretos se llevó realmente Ernesto Alonso a la tumba? Los murmullos sobre la vida personal de Ernesto Alonso comenzaron a tomar fuerza desde sus primeros años en el medio. En ese entorno tan brillante existía otra sombra, la de su primer amor, José Cruz, que lo llevó a una vida de ocultamiento. La familia de Ernesto no solo se opuso a su relación, sino que la reacción fue violenta. El hermano de Ernesto, Alfonso, se convirtió en un enemigo decidido de su felicidad, un villano en esta trama de amor prohibido. El escándalo que siguió al descubrimiento de su romance creó un tumulto en su hogar, obligando a Ernesto a ocultar su verdadera identidad, condicionando así su futuro en el ámbito artístico. Esa experiencia inicial, marcada por el miedo y la represión, dejó cicatrices en la percepción que Ernesto desarrolló sobre el amor y la traición. Los rumores sobre su vida sentimental empezaron a entrelazarse con la narrativa de su carrera. Se dice que aquellos que alguna vez fueron cercanos a él se volvieron fantasmas por las decisiones que tomó. ¿Cuántos de sus amores, una vez llenos de vida, terminaron en tragedia por esta sombra de secretos? La versión oficial del éxito y la fama contrasta bruscamente con la posible realidad de un hombre que, en su búsqueda de amor, arrastró consigo a quienes se cruzaron en su camino. Algunos sostienen que a partir de su relación con José, Ernesto sintió la necesidad de experimentar el amor de manera oculta, lo que podría haberlo llevado a relaciones peligrosas y tumultuosas con otros hombres del medio, como lo sugieren las versiones sobre sus romances con galanes, que fueron más que meras anécdotas. La obra que dejó, a una colección de telenovelas cargadas de drama y pasión, parece un reflejo de su vida personal. Pero esto no explica el impacto devastador que tuvo su estilo de vida en sus parejas. La hipótesis de que sus amantes terminaron contagiados de SIDA lanza una sombra aún más oscura sobre su legado. Las historias que circulan entre los pasillos de Televisa insinúan que, tras la muerte de Ernesto, varios de sus antiguos amantes fueron víctimas de esa misma enfermedad, un destino compartido que deja en el aire un halo de preguntas. ¿Fue Ernesto consciente del riesgo que corrían aquellos a quienes amaba? ¿O su egoísmo lo llevó a actuar sin pensar en las consecuencias de sus encuentros? La tensión en el medio artístico no solo gira en torno a su éxito, sino también a lo que pudo haber causado a aquellos que se acercaron a él. A la disputa legal entre Eduardo Yáñez y la nuera de Ernesto tras su muerte parece ser una mera manifestación de conflictos que se arrastran desde la vida del productor, sugiriendo que hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Las revelaciones sobre sus amores y su vida oculta siguen generando incomodidad. A medida que se desentrañan las historias de amor y desamor, se vuelve evidente que el éxito de Ernesto no puede separarse de las tragedias que podría haber causado a los que lo rodeaban. El silencio que a menudo lo cubría se convierte en un eco que resuena, dejando a quienes lo conocieron lidiando con un dilema moral. ¿Debían hablar sobre lo que sabían
¿O el temor a las repercusiones los mantenía callados? La incógnita persiste. ¿Cuántos secretos se llevan consigo los que parecen haberlo tenido todo? ¿Cuánto dolor se oculta tras la fachada de un ícono que brilló en la televisión? La vida de Ernesto Alonso, en el medio artístico, se teje entre relaciones tumultuosas y escándalos que parecen dibujar un cuadro más oscuro de lo que se presenta públicamente. Sus romances con figuras como Miroslava y María Félix no solo fueron el centro de atención de la prensa. Cada uno de ellos escondía un potencial de tragedia que, según sus allegados, se desataba tras las bambalinas. Cuentan que Miroslava, enamorada pero atormentada, se vio atrapada en un torbellino emocional que la llevó a un estado de desesperación que culminó en su muerte. ¿Era la presión de ser la amante de un icono lo que la hundió en la depresión? ¿O existían secretos compartidos que la llevaron a tomar decisiones fatales? La versión oficial no se atreve a abordar estas preguntas. Pero en los pasillos de Televisa, los murmullos sobre una conexión entre los amores de Alonso y el destino trágico de sus parejas resuenan cada vez más fuerte. María Félix, por su parte, representaba para Alonso tanto un amor prohibido como un desafío. Los rumores apuntan a que su relación estuvo marcada por celos y manipulaciones, lo que llevó a la doña a distanciarse cuando, según se dice, descubrió que sus supuestas rivalidades estaban tejidas por la misma red de engaños. Algunos incluso especulan que la ruptura fue orquestada por Alonso, quien, en un intento de controlar su vida personal, optó por destruir lo que no podía poseer. Las versiones de quienes los conocieron cuentan cómo las tensiones entre ellos se desbordaron en escándalos públicos, dejando una estela de corazones rotos y reputaciones manchadas. Este vaivén de pasiones no solo afectó a sus amantes, sino que también dejó una huella indeleble en su carrera, marcada por la ambigüedad de sus decisiones. A medida que se desarrolla la trama de la vida de Alonso, surgen preguntas inquietantes. ¿Podría ser que sus romances no solo fueron relaciones, sino verdaderas conexiones que podrían haber desencadenado las tragedias que siguieron? Los ojos de quienes observaban se centraban en él, y la presión de un amor no correspondido se transformaba en una sombra, intensificando la inquietud que lo acompañó hasta su muerte. La historia de amor con José Cruz, su primer amor, parece ser la clave que abre un cofre de secretos inconfesables. El miedo a perder lo que amaba realmente impulsó a Alonso a dejar un rastro de corazones marchitos. El desenlace de sus relaciones ha desatado una serie de rumores que implican que sus amantes, al margen de los problemas de salud que padecían, quizás se vieron arrastrados a un mundo donde la promiscuidad y el riesgo estaban a la orden del día. La insinuación de que sus parejas contrajeron SIDA plantea interrogantes perturbadores. ¿Ernesto Alonso sabía del riesgo que enfrentaban o simplemente ignoró las señales? Mientras la comunidad artística lidia con la pérdida de figuras que dejaron una marca indeleble, la disputa legal entre Eduardo Yáñez y la nuera de Alonso parece ser solo la punta del iceberg de un conflicto más profundo. Las demandas y acusaciones fluyen como un torrente, reflejando la lucha de poder que persiste incluso después de la muerte del productor. Esto no solo destapa viejos rencores, sino que también señala que hay secretos que, pese a ser enterrados, siguen gritando por salir a la luz. El silencio que rodea a estas relaciones turbias y sus consecuencias parece ser la línea que conecta a todos los involucrados. Los rumores se alimentan de la falta de respuestas concretas, generando un ambiente de sospecha constante. La vida de Ernesto Alonso, con todas sus luces y sombras, no es simplemente un relato de éxito.
Es un reflejo de cómo las decisiones personales pueden arrastrar a otros a la tragedia. ¿Cuántas más son las historias que permanecen ocultas bajo el brillo del estrellato, esperando ser contadas? En un mundo donde el amor puede ser tanto un refugio como una trampa, el legado de Alonso se convierte en un laberinto de emociones contrapuestas que desafían la noción de la felicidad. ¿Pueden los ecos de sus romances seguir resonando? ¿Y qué revelarán sobre el hombre detrás de la leyenda? El murmullo en el medio artístico sobre las muertes de las amantes de Ernesto Alonso ha ido creciendo, como una sombra que se cierne sobre su legado. El SIDA, un tema que muchos prefieren evitar, se ha convertido en un susurro constante entre los que conocieron a Miroslava y María Félix. Las versiones varían. Algunos dicen que fueron víctimas de un amor tóxico, otros que la desesperación y el aislamiento las llevaron a la muerte. Pero la conexión que une a estas mujeres con Alonso, un hombre que se movía entre la luz de los reflectores y la oscuridad de sus secretos, plantea una inquietante pregunta. ¿Deberían sus muertes ser vistas como una consecuencia del vínculo con él? Mientras la comunidad artística guarda silencio, surgen rumores de que la presión de ser amante de un ícono no solo afectó la salud mental de Miroslava, sino que pudo haberla expuesto a un riesgo inaceptable. ¿Cuánto sabía realmente Alonso sobre su estado de salud? La versión oficial, que ella simplemente se hundió en la depresión, no explica la rapidez con la que sus amantes desaparecieron del panorama. En los pasillos de Televisa se murmura que no solo se trataba de un amor, sino de un camino que conducía a la ruina. Un camino que, sin duda, dejó cicatrices profundas en quienes se atrevieron a amarlo. La relación con María Félix, marcada por celos y un tira y afloja emocional, también deja la sensación de un misterio ominoso. La historia cuenta que la ruptura fue provocada por Alonso, como un intento de retener el control. Pero la pregunta persiste. ¿Fue su deseo de poder lo que llevó a la ruptura? ¿O había algo más sombrío detrás? La contradicción entre la imagen pública del poderoso productor y los rumores sobre su comportamiento en privado hace que muchos se cuestionen su papel en la tragedia de sus amantes. Se estaba proyectando una imagen de control y éxito mientras sus relaciones se desmoronaban en la oscuridad. Las pérdidas en la comunidad han sido palpables. El dolor y las caras de quienes conocieron a Miroslava y María se reflejan en la memoria colectiva, donde cada risa escondía un eco de sufrimiento. Y, en medio de este duelo, la disputa legal entre Eduardo Yáñez y la nuera de Alonso se convierte en un símbolo del conflicto no resuelto. Podría sugerir que los secretos están más vivos que nunca, y como si no solo las mujeres hubieran sido víctimas de un amor destructivo, sino también el legado de Alonso. La tensión entre los que buscan justicia y los que prefieren olvidar crea un ambiente enrarecido, donde cada conversación parece estar cargada de un significado no declarado. El hecho de que la comunidad artística prefiera el silencio ante la posibilidad de un vínculo de SIDA entre las amantes de Alonso es, en sí mismo, una respuesta inquietante. ¿Es el miedo al estigma social lo que mantiene atados a los que deberían hablar? ¿O quizás se esconde un deseo de no manchar la memoria de un hombre que, a pesar de sus errores, ha sido venerado como un titán de la televisión? La presión por mantener una imagen intocable podría estar creando un ciclo de complicidad que perpetúa el sufrimiento de aquellos que aún cargan con el peso de sus secretos. Las luces que una vez iluminaron la vida de Ernesto Alonso se apagan, dejando a su paso un rastro de sombras y preguntas sin respuesta. La historia de sus amantes, marcadas por el dolor y el silencio,
invita a una reflexión perturbadora sobre cómo el amor y la ambición pueden entrelazarse en un destino trágico. ¿Qué legado realmente dejó Ernesto Alonso y a qué costo se construyó su imperio en la televisión? La muerte de Ernesto Alonso, el 7 de agosto de 2007, se presentó oficialmente como un desenlace por insuficiencia respiratoria. Pero en el aire flotaban muchas más preguntas que respuestas. La comunidad artística, normalmente tan vocal, se sumió en un silencio inquietante mientras los rumores sobre su estado de salud y su estilo de vida comenzaban a circular con fuerza. Algunos afirmaban que Alonso había estado visitando clínicas privadas, pero nadie podía confirmar qué tipo de tratamientos recibió. La versión oficial, que lo describía como un hombre en condiciones relativamente estables, se desmoronaba ante las miradas críticas de aquellos que lo conocieron de cerca. ¿Fue su muerte realmente lo que todos pensaban, o había algo más siniestro en juego? Los ecos de las muertes de sus amantes resonaban en el medio, cada una envuelta en tragedia y misterio. Miroslava, cuya depresión se hacía eco de su historia, había partido de este mundo de manera abrupta, dejando a su paso un rastro de dolor que parecía conectar con la vida de Alonso. La rapidez con la que desaparecieron sus amantes no encajaba con la narrativa de hombres y mujeres que en su mayoría eran considerados saludables. La versión de una muerte natural empezaba a sonar hueca, como un disfraz que ocultaba verdades más oscuras. ¿Cuánto sabía realmente Alonso sobre los riesgos que enfrentaban las mujeres con las que se relacionaba? La posibilidad de que sus muertes estuvieran relacionadas con él se convertía en un rumor persistente, alimentando una conversación cada vez más peligrosa en el círculo artístico. Entre las sombras, la relación tóxica con María Félix se tornaba más ominosa a medida que se revisaban los hechos. Celos, manipulación y un deseo de control parecían ser hilos conductores de una narrativa más compleja. Las versiones sobre su ruptura variaban. Algunos decían que fue una decisión mutua, y otros susurraban que fue la falta de libertad de Félix la que la llevó a alejarse. Sin embargo, la pregunta que quedaba en la mente de muchos era si esa ruptura, marcada por una intensidad emocional abrumadora, había dejado huellas más profundas en la salud mental de Félix y, por ende, en su vida. ¿Era posible que las relaciones que tuvo Alonso estuvieran teñidas de una fatalidad que no se vio a simple vista? Mientras tanto, la disputa legal entre Eduardo Yáñez y la nuera de Alonso se intensificaba. Un conflicto que parecía simbolizar no solo un desacuerdo económico, sino una lucha por desvelar secretos ocultos. Las tensiones entre las partes eran palpables, cada una acusando a la otra de comportamientos turbios y ambiciones egoístas. La comunidad observaba desde la distancia y preguntándose si esos secretos podrían eventualmente salir a la luz. ¿Acaso lo que se disputaba no era solo un legado financiero, sino el derecho a contar la verdadera historia de un hombre que en vida se había rodeado de sombras? Las muertes de sus amantes, el conflicto con su nuera y el silencio de aquellos que fueron cercanos a él, todo apuntaba hacia un legado envenenado. La inquietante posibilidad de que la comunidad artística estuviese al tanto de un vínculo oculto entre Ernesto Alonso y el SIDA comenzaba a tomar fuerza. ¿Era el miedo al estigma social lo que mantenía a todos en un estado de silencio cómplice? Las luces de la fama que una vez rodearon a Alonso ahora parecían apagarse, dejando solo un rastro de sombras y preguntas perturbadoras. En lugar de encontrar respuestas claras, la historia se llenaba de sombras, dejando en el aire una pregunta inquietante. ¿Qué secretos se llevaron a la tumba aquellos que amaron a Ernesto Alonso
¿Y qué costo tuvo su legado sobre ellos? La disputa legal entre Eduardo Yáñez y la nuera de Ernesto Alonso se desató en un ambiente tenso, donde la lucha por el legado del productor se entrelazaba con rumores inquietantes. Eduardo, quien había sido uno de los galanes más cercanos a Alonso, se encontraba en una posición ambigua. Por un lado, la confianza que alguna vez compartieron, y por el otro, la avasallante necesidad de proteger su propia imagen. Sin embargo, lo que había comenzado como un simple desacuerdo financiero, pronto se transformó en un campo de batalla cargado de acusaciones veladas. Yáñez, en un giro inesperado, decidió hacer pública la naturaleza de su relación con Alonso, sugiriendo que había más secretos bajo la superficie de lo que la familia quería admitir. ¿Qué información podría tener Eduardo que amenazara con desestabilizar no solo su propia vida, sino también el legado que Ernesto había dejado atrás? La nuera de Alonso, en respuesta, parecía decidida a desmentir cualquier insinuación que pudiera manchar la memoria de su suegro. Sin embargo, sus intentos por proteger su imagen solo levantaron más sospechas. En conversaciones entre sus allegados, se escucharon murmullos sobre documentos ocultos que podrían contener revelaciones fatídicas sobre la vida privada de Alonso, incluyendo el posible conocimiento que tenía sobre el estado de salud de sus amantes y su propia situación. La tensión era palpable. Cada encuentro entre las partes se cargaba de un aire de desconfianza. Y es donde las miradas se cruzaban con una mezcla de reproche y miedo. Las versiones sobre el contenido de esos documentos se volvieron cada vez más extravagantes, alimentando la especulación. ¿Había un vínculo directo entre Alonso y la epidemia que azotó a sus amantes? Los rumores sobre la conexión entre el SIDA y la vida de Alonso adquirieron una nueva dimensión. Familias enteras comenzaron a cuestionar no solo la historia del célebre productor, sino también los secretos que podrían haber influido en sus decisiones y acciones. A medida que la disputa legal avanzaba, la comunidad artística se dividía entre quienes defendían a Alonso y quienes comenzaban a cuestionar su legado. Aquellos que habían trabajado con él, ahora temerosos de que sus propias historias pudieran verse afectadas, comenzaron a guardar silencio. Este clima de temor y sospecha no solo afectó a Yáñez y a la nuera. Incluso los fanáticos de Alonso se vieron atrapados en un torbellino de dudas sobre la autenticidad de su ídolo. ¿Era realmente un hombre de familia? ¿O había más sombras de las que se había revelado? Las consecuencias de este conflicto legal se extendieron más allá de las salas del tribunal. Algunos colaboradores cercanos a Alonso comenzaron a ser objeto de ataques mediáticos, cuestionando su lealtad y su papel en la vida del productor. La imagen del famoso productor se convertía en un campo de batalla, donde sus propios seres queridos se veían obligados a tomar partido, y los ecos de su historia se convertían en una narrativa oscura y retorcida. El miedo a que sus secretos salieran a la luz sembró la desconfianza entre aquellos que alguna vez fueron amigos. La pregunta persistía, resonando en los pasillos de Televisa, en los círculos de amigos y familiares. ¿Qué revelaciones podrían surgir de estas disputas y cómo afectarían la percepción pública de Alonso? Mientras el conflicto se intensificaba, una nueva versión tomó forma en los rincones más oscuros de la comunidad artística. Se decía que varios de los íntimos más cercanos a Alonso se habían reunido, no solo para discutir la situación legal, sino para proteger lo que quedaba de su legado. ¿Era esto un intento de encubrir la verdad o una sincera búsqueda de justicia? Uno de ellos, un colega que había trabajado codo a codo con el productor, insinuó en una entrevista que había más por descubrir
asegurando que la historia de Alonso no había terminado. Este comentario dejó a muchos preguntándose, ¿qué más podría haber detrás de las puertas cerradas y los secretos ocultos en el pasado de Ernesto Alonso? La tensión se multiplicaba y cada nuevo rumor parecía abrir la puerta a más sombras. ¿Se atreverían a revelar lo que sabían o se quedarían callados, temerosos de las repercusiones? La disputa legal entre Eduardo Yáñez y la nuera de Ernesto Alonso no solo revela un enfrentamiento personal, sino que también desata una tormenta de secretos enterrados. Se habla de la necesidad de proteger un legado que, según algunos, está manchado por mentiras y silencios. Eduardo, atrapado en la red de lealtades rotas, sugiere que lo que todos creen saber sobre la vida de Alonso es solo la superficie de una historia más oscura. Su versión, sin embargo, contradice la imagen que la familia de Alonso quiere proyectar. En su intento de limpiar el nombre de su suegro, la nuera se enfrenta a rumores de documentos ocultos que podrían destapar no solo la relación del productor con sus amantes, sino también su conocimiento sobre su salud. Pero ¿por qué estos documentos no han salido a la luz? ¿Es un encubrimiento o el reflejo de una venganza personal? El ambiente en la comunidad artística comienza a fragmentarse, con defensores de Alonso que claman por su legado y detractores que aprovechan la ocasión para cuestionar su autenticidad. La tensión se siente en el aire, y las incógnitas sobre la conexión entre el SIDA y la vida de Ernesto se vuelven cada vez más inquietantes. La pregunta que todos se hacen es, ¿fue Alonso un amante de la vida o un portador de secretos mortales que afectaron a sus parejas? Cada silencio de aquellos que lo conocieron añade más peso a la balanza de la duda. Los rumores sobre posibles encuentros clandestinos entre los allegados de Alonso, en las sombras de la noche y con el murmullo del miedo a ser descubiertos, sugieren una estrategia desesperada para proteger su legado. Pero, ¿qué es lo que realmente intentan ocultar? Mientras tanto, las reacciones de los allegados son cada vez más erráticas. Algunos, como Eduardo, parecen estar en un tira y afloja emocional, sintiendo el peso de la historia y la culpa por no haber hablado antes. Su decisión de revelar más sobre su relación con Alonso es un acto de rebeldía, pero también de miedo. Es como si un fantasma del pasado lo estuviera persiguiendo. La nuera, por su parte, se aferra a la idea de que limpiar el nombre de su suegro es, de alguna manera, un acto de amor, aunque en el fondo también hay un deseo de venganza contra quienes han manchado su memoria. El conflicto no solo se desarrolla en los tribunales, sino también en las conversaciones a sus espaldas. Las versiones sobre la vida de Alonso se entrelazan y contradicen. Algunos sostienen que era un hombre que, a pesar de su vida tumultuosa, buscaba el amor verdadero, mientras otros lo ven como un villano que utilizaba a sus amantes como meras piezas en un juego de poder. La comunidad artística empieza a cuestionar si lo que está en juego es solo la imagen de Alonso o si se trata de un reflejo de sus propios temores sobre la vulnerabilidad y la traición. Entre susurros y miradas furtivas, la atmósfera se torna densa, como si una sombra se cerniera sobre todos. A medida que los rumores se intensifican, surgen especulaciones sobre el impacto que podría tener la revelación de ciertos secretos. La pregunta que se cierne sobre todos es inquietante. Si la verdad sale a la luz, ¿quién realmente sería el héroe en esta historia y quién el villano? Las palabras de Eduardo, en particular, provocan un efecto en cadena, sembrando la semilla de la duda en aquellos que habían defendido a Alonso con fervor. La inminente posibilidad
de que se revelen documentos ocultos genera una mezcla de pánico y anticipación entre los cercanos al productor, quienes temen que sus propias historias puedan verse comprometidas. Finalmente, el silencio se torna ensordecedor. Los que una vez fueron incondicionales amigos de Alonso, ahora se retiran a sus rincones, sopesando sus propias versiones de la verdad. Y mientras tanto, la figura de Ernesto Alonso, el aclamado productor, empieza a desdibujarse, dejando en su estela más preguntas que respuestas. La historia de un ícono convertido en un enigma que podría arrastrar a muchos hacia la oscuridad. ¿Qué otros secretos y revelaciones podrían salir a la luz? ¿Y quiénes serán los que queden atrapados en la red de su legado? La disputa legal entre Eduardo Yáñez y la nuera de Ernesto Alonso despierta una tormenta de emociones en una comunidad que, hasta ahora, había mantenido los secretos bajo llave. Eduardo, con un tono que mezcla la frustración y el desafío, sugiere que la imagen pública de Alonso es solo un disfraz, a una fachada diseñada para ocultar una vida llena de sombras. Sin embargo, la nuera de Alonso, decidida a preservar la memoria de su suegro, se enfrenta a rumores que insinuaban la existencia de documentos comprometedores. ¿Por qué se encuentran esos papeles en una caja fuerte, lejos de la vista del público y de la familia? La posibilidad de que contengan verdades sobre la salud de Alonso y sus amores secretos crea una tensión palpable en cada conversación. Mientras tanto, la comunidad artística se fragmenta entre quienes defienden la figura de Alonso y quienes cuestionan su legado. Aquellos que lo conocieron de cerca adoptan posturas marcadas por el miedo y la culpa, como si cada uno de ellos tuviera algo que perder si se revelan ciertos secretos. La versión oficial de que su muerte se debió a una insuficiencia respiratoria se tambalea ante las insinuaciones de que su verdadero padecimiento podría haber sido el SIDA. Eduardo, con un aire de desafío, comparte en privado su versión de los hechos, pero se encuentra con miradas escépticas y nerviosas. La conversación se vuelve un juego de silencios. Cada uno de ellos parece ocultar más de lo que revela. ¿Es la protección del legado de Alonso lo que los mantiene unidos, o el miedo a ser arrastrados por sus secretos? En medio de estas tensiones, un hecho inquietante resuena en las conversaciones. Varios de los amantes de Alonso han muerto, algunos de ellos por causas relacionadas con el SIDA. Las conexiones se tejen en susurros. ¿Podría haber una relación entre su vida amorosa y la enfermedad que afectó a quienes lo rodeaban? Es un rumor peligroso, uno que podría desmoronar la imagen del querido productor y dejar un rastro de destrucción en su camino. La nuera, con determinación, comienza a investigar, buscando los documentos que podrían cambiar la narrativa. La decisión de hurgar en el pasado promete exponer secretos que muchos preferirían mantener en la oscuridad. Sin embargo, la reacción de Eduardo se vuelve cada vez más errática. Comienza a alejarse de aquellos que antes consideraba amigos, temiendo que la búsqueda de la verdad de la nuera de Alonso pueda desvelar su propia conexión con el hombre que, sin duda, ha dejado huellas indelebles en su vida. Cada mirada furtiva, cada conversación cortada en seco, cargada de tensión, sugiere que todos están atrapados en un juego de sombras donde nadie puede sentirse seguro. ¿Y qué más se oculta detrás de las puertas cerradas y las sonrisas forzadas de quienes conocieron a Ernesto Alonso? La atmósfera se torna más pesada y la comunidad se encuentra en un punto de quiebre. La búsqueda de la verdad por parte de la nuera no solo podría enjuiciar la memoria de Alonso, sino también arrastrar a Eduardo a un abismo que ha estado evitando. La posibilidad de que sus secretos sean desvelados
lo obliga a reconsiderar sus opciones. En un giro inesperado, decide acercarse a la nuera, pero no con la intención de reconciliarse, sino de hacerle una advertencia, un último intento de proteger lo que queda de su propia reputación. Su encuentro se convierte en una contienda de voluntades, donde cada palabra se mide, y las amenazas veladas flotan en el aire como un presagio de lo que podría venir. La comunidad, atenta a cada movimiento, observa con ansiedad el desenlace de este enfrentamiento. La pregunta que resuena en sus mentes, en medio de este juego de poder y secretos, es clara. ¿Quién será el primero en caer cuando la verdad finalmente salga a la luz? Las implicaciones de lo que pueda revelarse son escalofriantes, y lo que parecía ser una simple disputa legal se transforma en una guerra abierta por el legado de un hombre cuyas pasiones y secretos podrían reescribir la historia. La tensión se acumula, y la pregunta se vuelve inevitable. ¿Quién pagará el precio por los secretos de Ernesto Alonso?